Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca lo habría creído. Mi hijo estaría muerto si no fuera por un gallo. Era una mañana de sábado como cualquier otra en nuestra pequeña finca en las afueras de São Paulo. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando decidí que era momento de arreglar la cerca del gallinero. Mi hijo Lucas, de apenas 4 años, jugaba cerca con sus carritos de juguete, haciendo esos ruiditos de motor que solo los niños saben hacer con tanta alegría. «Papá, mira mi carrito rojo», me gritaba cada 2 minutos, buscando mi aprobación con esos ojos brillantes que heredó de su madre. «Muy bonito, campeón», le respondía yo, concentrado en clavar los clavos en la madera vieja que necesitaba reparación urgente. Teníamos ese gallinero desde que nos mudamos al campo 3 años atrás, buscando una vida más tranquila, lejos del caos de la ciudad. Entre todas las gallinas había uno que se destacaba: Napoleón. Así lo bautizó Lucas, aunque yo nunca entendí por qué un niño de 4 años conocía ese nombre. Napoleón no era un gallo común, era enorme, con plumas negras que brillaban con tonos verdes bajo el sol, y una cresta roja tan grande que parecía una corona. Pero lo más impresionante era su temperamento. Ese animal era territorial como ningún otro. Más de una vez tuve que usar un palo para mantenerlo a distancia cuando intentaba atacarme durante la alimentación. «Ese gallo es peligroso», me decía mi esposa María casi todos los días. «Deberíamos deshacernos de él antes de que lastime a Lucas». Pero yo siempre encontraba excusas. «Es un buen gallo guardián», le decía. «Además, las gallinas ponen más huevos cuando él está cerca». La verdad es que tenía razón en estar preocupada. Napoleón había perseguido a Lucas más de una vez, y el niño le tenía un miedo horrible. Cada vez que íbamos al gallinero, Lucas se escondía detrás de mis piernas, agarrándose fuerte de mi pantalón. Esa mañana, María había ido al pueblo a hacer las compras. Era mi turno de cuidar a Lucas mientras hacía las tareas de la finca. Todo estaba bajo control, o eso creía yo. Estaba tan concentrado martillando un clavo particularmente difícil que no escuché cuando el silencio reemplazó los ruiditos de carrito de Lucas. No escuché sus pasitos alejándose. No escuché nada hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente levanté la vista para ver qué estaba haciendo, mi corazón se detuvo. Lucas había caminado hasta el borde de nuestro terreno, donde teníamos un pozo viejo que yo había estado planeando cubrir durante semanas. El niño estaba parado exactamente en el borde, inclinándose para mirar adentro con esa curiosidad infinita que tienen los niños. «¡Lucas!», grité, dejando caer el martillo, pero fue como si todo pasara en cámara lenta. Vi cómo sus pequeños pies resbalaban en la tierra suelta del borde. Vi sus brazos moviéndose en el aire buscando equilibrio. Vi el momento exacto en que la gravedad ganó la batalla. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, pero estaba a casi 20 metros de distancia. No había forma de que llegara a tiempo. Lucas cayó. Escuché el grito de terror de mi hijo desapareciendo en la oscuridad del pozo. Escuché el eco de su voz rebotando en las paredes de piedra. Y entonces, silencio, un silencio que me heló la sangre. «¡Lucas! ¡Lucas!», grité mientras corría, con lágrimas ya brotando de mis ojos. «¡Responde, hijo!». Llegué al borde del pozo y me asomé desesperado. La oscuridad era casi total. El pozo tenía al menos 8 metros de profundidad, y el agua al fondo estaba a apenas medio metro del nivel del suelo en el fondo. Pero lo peor no era la profundidad. Lo peor era lo que vi moviéndose en el agua. Serpientes. Varias serpientes, probablemente atraídas por la humedad y la oscuridad del pozo abandonado. Y allí, en medio de ese nido de reptiles, escuché el llanto aterrorizado de Lucas. «¡Papá! ¡Papá! ¡Hay bichos! ¡Tengo miedo!».
Tranquilo, hijo, papá va a sacarte, no te muevas. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba una cuerda, necesitaba bajar, necesitaba hacerlo rápido antes de que las serpientes... No quería ni pensarlo. Corrí hacia la casa para buscar la cuerda que tenía en el garaje. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta. Encontré la cuerda, también agarré una linterna y regresé corriendo hacia el pozo. No habían pasado más de 2 minutos, pero se sintieron como horas. «Ya voy, Lucas. Aguanta, campeón». Cuando llegué de vuelta al pozo, lo que vi me dejó completamente paralizado. Napoleón estaba parado en el borde del pozo. El gallo gigante miraba hacia abajo, con su cabeza moviéndose de lado a lado, de esa forma característica de las aves. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré mientras viva. Comenzó a cantar, pero no era su canto normal de las mañanas. Era un canto diferente, agudo, insistente, casi desesperado. Y mientras cantaba, rascaba la tierra del borde con sus enormes patas, como si estuviera tratando de llamar atención. «¡Quítate de ahí!», le grité, tratando de espantarlo con la mano. Pero Napoleón no se movió. En cambio, se asomó más al borde y continuó con ese canto extraño. Fue entonces cuando escuché la voz de Lucas desde el fondo. «¡Papá! ¡El gallo! ¡Las serpientes se están yendo!». «¿Qué?». Me asomé con la linterna y no podía creer lo que veía. Las serpientes, que momentos antes estaban deslizándose peligrosamente cerca de donde Lucas había caído, ahora se estaban retirando hacia las grietas en las paredes del pozo. Y entonces entendí. El canto del gallo. Las serpientes lo interpretaban como una amenaza de un depredador. Muchas especies de serpientes temen naturalmente a las aves grandes, y el canto insistente y agresivo de Napoleón las estaba manteniendo a raya. Pero lo más increíble estaba por venir. Napoleón, ese gallo que perseguía a mi hijo cada vez que se acercaba al gallinero, ese animal territorial y agresivo que mi esposa quería eliminar, hizo algo que desafía toda lógica. Saltó al pozo. «¡No!», grité, pero ya era tarde. Escuché el aleteo desesperado del gallo tratando de frenar su caída, y luego el chapuzón en el agua al fondo. Iluminé con la linterna y vi a Napoleón, empapado, parado en el agua poco profunda, exactamente entre Lucas y las serpientes. El gallo había creado una barrera viva entre mi hijo y el peligro, y allí se quedó, con sus alas extendidas para parecer más grande, con su cresta erizada, cantando y picoteando el agua cada vez que alguna serpiente intentaba acercarse. Era como ver a un guerrero antiguo defendiendo su territorio. Lucas, que siempre le había tenido miedo a ese gallo, ahora lo miraba como si fuera un superhéroe. «El gallo me está cuidando, papá». No había tiempo que perder. Até la cuerda al árbol más cercano y comencé a bajar al pozo. Mis manos sudaban, mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar, pero tenía que llegar hasta mi hijo. La bajada fue aterradora. Las paredes del pozo estaban resbaladizas y cubiertas de musgo. Más de una vez mi pie resbaló y pensé que caería. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mis pies tocaron el agua helada del fondo. Lucas corrió hacia mí y lo abracé con tanta fuerza que probablemente le saqué el aire de los pulmones. «Ya estás a salvo, campeón, ya estás a salvo». Pero todavía teníamos que salir, y ahí estaba el problema. La cuerda solo podía soportar el peso de uno de nosotros a la vez. «Hijo, necesito que seas muy valiente, ¿de acuerdo?», le dije mirándolo a los ojos. «Voy a atarte a la cuerda y voy a subir primero para poder jalarte. ¿Puedes ser valiente por papá?». Lucas miró hacia las serpientes que todavía merodeaban en las sombras. Luego miró a Napoleón, que seguía montando guardia como un soldado, y finalmente me miró a mí. «El gallo se va a quedar conmigo, ¿verdad?». Me rompió el corazón, pero asentí. «Sí, hijo, el gallo se va a quedar contigo.
Até la cuerda alrededor del pecho de Lucas, con el nudo más seguro que conocía. Le di un beso en la frente y comencé a subir lo más rápido que pude. Cada metro que subía era una agonía. Podía escuchar a Lucas sollozando abajo. Podía escuchar el canto vigilante de Napoleón. Y podía escuchar el siseo ocasional de las serpientes. «Ya casi, Lucas, ya casi», gritaba mientras subía, aunque no sé si para tranquilizarlo a él o a mí mismo. Cuando finalmente llegué arriba, mis brazos temblaban del esfuerzo, pero no había tiempo para descansar. Comencé a jalar la cuerda con todas mis fuerzas, centímetro a centímetro, trayendo a mi hijo de vuelta a la superficie. «Ya casi llegas, campeón, agárrate fuerte». Podía verlo subiendo lentamente por el pozo, su carita sucia de lodo y lágrimas mirando hacia arriba, hacia la luz. Y detrás de él, todavía abajo, Napoleón seguía su vigilia incansable. Cuando los dedos de Lucas finalmente alcanzaron el borde del pozo, lo agarré con ambas manos y lo jalé hacia arriba con un último esfuerzo desesperado. Lo abracé y los dos nos derrumbamos en el suelo, llorando y riéndonos al mismo tiempo. «Lo lograste, campeón, lo lograste». Pero entonces Lucas se separó de mí y miró hacia el pozo con ojos preocupados. «Papá». ¿Y Napoleón? Miré hacia el fondo oscuro del pozo. El gallo seguía allá abajo, empapado y probablemente exhausto, pero todavía alerta, todavía protegiendo un espacio que ya no necesitaba proteger. No podía dejarlo ahí, no después de lo que había hecho. «Espera aquí, hijo, papá va a buscar al gallo». La segunda bajada al pozo fue más rápida, pero igualmente aterradora. Cuando llegué al fondo, Napoleón me miró con esos ojos redondos y brillantes. Por primera vez desde que lo teníamos, el gallo no me atacó. No cantó agresivamente, solo me miró, como si entendiera que yo estaba ahí para ayudarlo. «Ven aquí, valiente», le dije suavemente, extendiendo mis brazos. Para mi sorpresa, Napoleón no resistió. Dejó que lo agarrara, que lo sostuviera contra mi pecho. Podía sentir su corazón latiendo rápido bajo sus plumas mojadas. Subir con el gallo fue complicado, pero de alguna manera lo logré. Cuando llegué arriba, Lucas estaba esperando con los brazos abiertos. «¡Napoleón!», gritó el niño, y para mi asombro el gallo que siempre lo había perseguido ahora se acurrucó tranquilamente en sus brazos. Esa tarde, cuando María regresó del pueblo y escuchó lo que había pasado, se quedó blanca como el papel. Nos abrazó a los dos durante lo que pareció una eternidad, llorando de alivio. «Ese pozo se cubre mañana a primera hora», dijo finalmente. Y en cuanto a Napoleón, todos miramos al gallo, que ahora descansaba en una caja con mantas suaves que Lucas había preparado para él. «Napoleón se queda», dijo María con lágrimas en los ojos. «Ese gallo es parte de la familia ahora». Desde ese día, todo cambió. Napoleón nunca más persiguió a Lucas. De hecho, cada vez que el niño salía a jugar, el gallo lo seguía a una distancia prudente, como un guardaespaldas silencioso. Y Lucas, que antes le tenía tanto miedo, ahora compartía su almuerzo con él todos los días. Cubrimos el pozo al día siguiente, tal como María había prometido. Pero antes de hacerlo, los tres nos paramos en el borde y miramos hacia el fondo. «Gracias, pozo», dijo Lucas con esa lógica infantil que solo los niños tienen, «por enseñarme que Napoleón es mi amigo». María me miró con lágrimas en los ojos y yo la abracé fuerte. Han pasado 5 años desde ese día. Lucas ahora tiene 9 años y Napoleón está más viejo, con algunas plumas grises mezcladas con el negro brillante. Ya no canta tan fuerte como antes y sus movimientos son más lentos. Pero cada mañana, cuando Lucas sale para ir a la escuela, Napoleón lo acompaña hasta el portón. Y cada tarde, cuando el niño regresa, el gallo está allí esperándolo.
A veces, cuando me siento en el porche al atardecer, observo a Lucas jugando en el jardín con Napoleón, siguiéndolo de cerca, y me pregunto qué pasó realmente ese día en el pozo. ¿Fue instinto? ¿Fue casualidad? ¿O fue algo más profundo, algo que no podemos explicar completamente? María dice que fue un milagro. Lucas dice que Napoleón es un superhéroe. Yo simplemente digo que fue el día en que aprendí que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia o su comportamiento superficial. Ese gallo agresivo y territorial que todos pensábamos que era una amenaza resultó ser el salvador de mi hijo. Saltó a un pozo oscuro, enfrentó serpientes venenosas y creó una barrera entre mi hijo y el peligro sin pensarlo dos veces. Los vecinos todavía hablan de la historia. Algunos la creen, otros la consideran exagerada. Pero nosotros sabemos la verdad. La vemos cada día en los ojos de Lucas cuando mira a Napoleón. La vemos en la forma en que el gallo viejo sigue cuidando al